Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta novena temporada del programa Más Conocimiento estamos conversando con académicos de la Universidad de Talca que son investigadores e investigadoras. En esta oportunidad vamos a hablar con el profesor Ismael Gallardo y la doctora Rosario Spencer, ambos de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Con el profesor Gallardo hablaremos sobre el impacto de las tecnologías en la calidad de vida de las personas y con la doctora Spencer vamos a hablar sobre el apego en el desarrollo importante de los niños y niñas de nuestro país. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, los expertos indican que la tecnología, por ejemplo la computación, internet, WhatsApp, entre otros, tiene impacto en la vida de las personas. Para conocer más sobre este tema, vamos a conversar con el doctor Ismael Gallardo, profesor de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Ismael, gracias por aceptar nuestra invitación como Campus TV. Pues muchísimas gracias, Iván, por la invitación y con mucho agrado tener esta conversación contigo y con todos quienes nos están mirando hoy día. Antes de entrar al punto central de nuestra conversación, yo creo que también pensando en nuestros telespectadores, vamos a hacer una especie de acercamiento primero al tema. Y en ese sentido me gustaría que, entendiendo que hay diferentes ámbitos de la psicología, porque yo si preguntara, me voy a atrever a decir que si preguntara a 100 personas, ¿ya?, que no tengan un acercamiento directo con la psicología, piensan en el psicólogo clínico o la psicóloga clínica, ¿ya?, esa que uno va a hacer psicoterapia, etc. ¿Ya? Pero tú trabajas con la psicología social. ¿Qué características, qué diferencias tiene, por ejemplo, con la psicología clínica? Un poco para ir entrando en el tema de la psicología social. Sí, perfecto. Tú bien lo mencionabas en términos amplios, cuando uno tiene esta imagen del psicólogo como terapeuta, opera justamente esta línea más clínica de la psicología, que trabaja justamente con los procesos individuales de las personas, enfocándose sobre todo en ellos, ¿sí? Recientemente, sin embargo, la psicología clínica también se ha abierto a mirar otros aspectos de la vida de las personas, no solamente sus procesos individuales, sino que también el entorno en el cual se encuentran. La psicología social, sin embargo, se preocupa del efecto que tienen los procesos sociales sobre los procesos individuales y también se preocupa del efecto que tienen los procesos individuales sobre los sociales. Y esa mutua interacción es la preocupación de la psicología social. Por ejemplo, puede ser que haya una persona que sea considerada por su grupo como una persona muy responsable, pero va a una manifestación pública y resulta que termina siendo detenida por disturbios. Entonces, ¿pero cómo es posible que esta persona haya sido detenida por disturbios? No es posible. Si es tan tranquila, por ejemplo. Si es tan tranquila, tiene una característica individual tan particular. Pues resulta que lo que suelen decir en esos casos las personas es, pues todas las personas lo estaban haciendo. Yo no veo por qué no podría haberlo hecho yo. Entonces hay una condición social que afecta al proceso individual. Pero también es posible que los procesos individuales afecten los sociales, como ocurre, por ejemplo, en las minorías. Entonces, grupos minoritarios, grupos pequeños de personas que tienen un mensaje muy fuerte y muy consistente, pueden a través del tiempo cambiar las opiniones de la mayoría también. Entonces, grupos de personas con sus propios procesos son capaces de afectar a la sociedad. Y esa mutua interacción entre lo individual y lo social es justamente la preocupación de la psicología social. Yeah. Ismael, a propósito de que te hemos invitado como investigador en el ámbito de la psicología social, antes de bajar al tema particular, me gustaría saber si para ti tiene importancia o importancia en el sentido positivo, tiene un efecto positivo, si se generan redes internacionales en el ámbito en este caso, de la psicología social, a propósito de un tema en particular. En otras palabras, el interaccionar con otros que son buenos en el tema, ya entre comillas el bueno, son tan calificados en el tema, ¿eso apunta a mejorar la calidad de la investigación o da lo mismo relacionarse o no? No da lo mismo en ningún caso. De hecho,
El tener redes internacionales de trabajo en investigación sustenta el desarrollo de la investigación a diferentes niveles. No solamente con aquellos equipos de trabajo que son líderes a nivel mundial, que proveen usualmente de las discusiones teóricas más desarrolladas, sino que también, y tal vez es lo que recientemente se ha empezado cada vez más a desarrollar, es la generación de redes internacionales transdisciplinarias, en donde las personas trabajan sobre una temática, que pudiera ser, por ejemplo, la pobreza, la educación u otra, y desde diferentes miradas que pertenecen a diferentes personas de diferentes lugares del mundo, son capaces de acercarse de una manera mucho más compleja, pero mucho más rica también, a una temática. Claramente es necesario tener redes de investigación colaborativas y acercarse, por cierto, a ello debiera ser algo a lo que debiéramos tender los investigadores de aquí en el futuro, seguro. Bien. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca, pero igual esta introducción creo que es positiva, ¿ya? Vamos que primero quiero saber si tú estás de acuerdo con esta afirmación, que la tecnología, computación y todo lo asociado a Internet, etcétera, tiene un efecto en la vida de las personas. ¿Eso es válido? Sí, por supuesto. ¿Y por qué o sobre qué aspecto influye? Porque la afirmación tiene efecto sobre la vida de las personas. Y tú dices que estás de acuerdo. ¿Sobre qué tiene efecto? Mira, mi juicio tiene efectos sobre elementos que tú puedes observar, que sobre la conducta de la gente, desde cosas súper sencillas como, por ejemplo, cómo las personas interactúan con sus teléfonos en la calle. Entonces tú de repente te encuentras con que vas a mirar a una persona justo que está frente a ti y puede ir con la cabeza agacha y no mirarte en lo absoluto. Luego eso afecta a cómo tú interactúas con otros comparado con cómo se hacía esto hace 20 años o en la etapa previa de las redes sociales. Pero también afecta a elementos que tú no puedes observar, como es, por ejemplo, las características psicológicas que pueden tener las personas como consecuencia o los procesos psicológicos que pueden tener como consecuencia del uso de estas redes sociales. A veces, en la medida en que tú empiezas a interactuar cada vez más con el teléfono debido a tu trabajo, debido a tu red de amigos, etc., el teléfono se hace cada vez más cercano a ti y cada vez más indispensable, ¿sí? Y también es muy comentado el hecho de que en algún momento cuando el teléfono se te queda en casa, lo que hablábamos hace un rato, pues te devuelves a tu casa. ¿Sí? Es como que se te hubiera quedado un hijo, ¿no? Tú dices como, chuta, se me quedó el teléfono, y te devuelves a tu casa como si fuera un elemento importante en tu vida, distinto de un objeto como pudiera ser un vaso o pudiera ser cualquier otro objeto, ¿no? El elemento, el tecnológico asociado en este caso al teléfono, incluye algo adicional que parece estar fuertemente vinculado con lo que tú eres y con lo que te sirve dentro del entorno social actual. Así que claramente la tecnología, en este caso la tecnología aplicada a los teléfonos móviles, tienen un impacto sobre lo que hacen las personas. Y si pensamos en las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, existe un espectro y se ha ido aumentando a través de los últimos años, ¿verdad? ¿Tú has trabajado en alguna en particular o tienes el espectro abierto ahí y va avanzando en la investigación? Sí, nosotros, y digo nosotros porque justamente este trabajo lo hemos hecho en conjunto y en colaboración con un profesor muy destacado de la Facultad de Ingeniería, que es el profesor Felipe Besoain, que es el director del laboratorio Mauletec, y que ha hecho un desarrollo muy importante a nivel regional respecto a el acercamiento patrimonial, por ejemplo, del entorno turístico, del entorno patrimonial, a través de tecnología, como por ejemplo dispositivos de realidad virtual, simuladores u otros. Entonces, a partir de las conversaciones que hemos tenido con el profesor Besoain, hemos adoptado la idea de poder definir más que dispositivos del amplio espectro del cual tú podrías considerar en esta pregunta que me haces, y pasar de eso al concepto del uso de realidad virtual. La realidad virtual usualmente está asociada a estas imágenes que nosotros tenemos, hemos visto en las películas de lentes, qué sé yo, con usos que son de alto uso personal. De tecnología alta. De muchísima tecnología que implica un control total de una situación simulada total también. Que tú simulas tu mirada, simulas el caminar, simulas el uso, en fin. Pero lo que hemos visto y hemos usado con el profesor Besoain es un concepto de realidad virtual mucho más amplio, en donde entendemos la realidad virtual como cualquier tipo de interacción que las personas tienen con un dispositivo y que simula una
situación que hoy día podemos llamar más presencial, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, ¿Ya? nosotros lo consideramos como una situación de realidad virtual en la medida en que simula una conversación. Ah, ya. Y también los lentes de realidad virtual, que son estos de realidad altamente inmersiva, también son de realidad, justamente de realidad virtual, pero que llevan un grado de complejidad muchísimo más alto. Entonces, esa es la gama de desarrollo con la cual nosotros estamos trabajando. Dispositivos de realidad virtual que sean menos complejos a dispositivos de realidad más complejos. Y entre medio de eso hay varias cosas, claro. Y si aterrizamos más aún en esto que están investigando, ¿qué aspectos concretamente, o si puedes citar algún ejemplo de lo que investigan, qué tipo de consultas le hacen a las personas y cómo van sacando conclusiones de allí? Bien, yo creo que lo primero que hay que contar también dentro de esta conversación es que la pregunta que hay detrás de esta serie de investigaciones que estamos haciendo es este efecto que nosotros ya hemos dicho que tienen los dispositivos tecnológicos en la vida de las personas cuando son utilizados, por ejemplo, desde teléfonos móviles o a través de lentes de realidad virtual, lo que sea que las personas hagan dentro de ese espacio de interacción, ¿afecta su conducta posterior? ¿Afecta su conducta posterior en un contexto simulado? ¿Lo hace en un contexto no simulado? ¿Lo hacen ambos? Y esa pregunta es una pregunta que nos... Pero disculpa que te interrumpa, Ismael. Cuando hablas de conducta, y la consulta la hago porque sé que eres psicólogo, ¿ya? Esto es de la conducta, lo que piensan, lo que sienten, ¿cómo si puedes meter esos conceptos allí? Sí, claro, sí, claro. Justamente como lo que nos interesa en esta línea de trabajo es entender por qué la gente realiza ciertas cosas, lo que hemos tratado de traer al uso de tecnologías para poder comprender la realización o no realización de ciertas conductas es justamente el concepto de actitudes y el concepto de pensamientos. Los pensamientos son, en el contexto, es mucho más fácil entenderlo en el contexto, por ejemplo, de la persuasión. Perdona que te o de la interrumpa, comunicación. Perdona que te interrumpa, pero ya casi me olvido que estamos en un set de televisión, pero siempre he escuchado, porque no tengo formación psicológica, he escuchado que el pensamiento está separado, lejano de los sentimientos. Y a pesar de que los tiempos actuales tienden a solaparse, se dice que los hombres son más racionales, las mujeres son más sentimentales. ¿Ya? Tal vez estoy en tiempos pasados, pero sé que estoy arriesgando. ¿Ya? pero me gustaría que entrara en ese terreno de que esta actitud, estos pensamientos, sentimientos, o ese tema queda afuera. No, para nada, no queda afuera. Como tú bien dices, el tratar de entender el funcionamiento de las personas de acuerdo al análisis de sus procesos psicológicos es algo muy difícil. Es muy difícil porque justamente, como tú dices, las personas tienen inputs de diferente tipo. A veces lo que piensan, a veces lo que sienten, a veces lo que piensan acerca de lo que sienten, y a veces lo que piensan acerca de lo que piensan. Entonces, estos ejemplos que tú dices son efectivamente conceptos que están se escuchan dentro del contexto social de que las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte y cosas de ese estilo, que en realidad no es tan así. O sea, las personas pueden tener en algún momento en particular un énfasis más propio en aquellas cosas que sienten, en otro momento en aquellas cosas que piensan, y eso es independiente que tú seas hombre o que seas mujer. Las personas pueden, como te decía antes, pensar sobre la emoción que tienen. Dicen, oye, qué bien me siento, me gusta. Entonces, bien, perfecto. Entonces, mezclas las dos cosas. Racionaliza un poco el sentimiento. Eso es. Y lo bueno es que cuando tú haces juntas esas dos cosas, la emoción con aquella evaluación que tú haces de esa emoción, eso también tiene cierta relación con el comportamiento posterior. No. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer con el trabajo en tecnologías que hacemos con el profesor Gesvain es tomar un espacio súper concreto de toda esta vasta gama de factores que existen asociados al comportamiento, vinculados con lo que se ha estudiado clásicamente desde el contexto del cambio de actitudes o lo que se denomina más coloquialmente persuasión. Y lo que tratamos de hacer nosotros es pillar el siguiente principio. Cuando las personas son persuadidas,
eso suele ocurrir a partir de una interacción en donde quien emite un mensaje logra generar una respuesta en el receptor que es favorable hacia aquello que yo digo. Y a propósito de eso Sí. mismo, ¿tú crees que estamos en un ambiente tecnologizado desde ya hace varios años y yo creo que va a seguir creciendo, ¿no? Tengo la impresión. ¿Tú crees que nos persuade, no sé si está correcto, no, hay alguien en alguna parte, puede ser persona, puede ser inteligencia artificial, alguien que está persuadiéndonos así cada vez que tomamos el celular? El efecto que ocurre es un efecto de que las actitudes cambian y que hay un efecto de persuasión, sí, claro. Yo, en el contexto actual, yo no creo que haya una persona que esté mundialmente haciendo algo, sino que simplemente hay una... ¿No está revisando? No, pero que justamente yo creo que algo que debiéramos comentar también es cómo común es que nosotros realicemos ciertas acciones con los aparatos tecnológicos que tenemos día a día, con consecuencias que pueden ser eventualmente negativas para el desarrollo de las personas. Por ejemplo, de algunas cosas sociales que son importantes, como por ejemplo conversar con otros, discutir con otros o hablar de cosas banales con otras personas, ¿sí? El uso sistemático del teléfono no está asociado necesariamente de por qué te gusta tanto el teléfono, pero que tú eres así y que te gusta tanto el teléfono, no. Lo que ocurre es que la interacción que uno tiene con el teléfono se basa en una serie de elementos, de preguntas y respuestas que generan refuerzos positivos y refuerzos negativos. Y esos refuerzos, esas cosas que me gustan, finalmente terminan haciendo que yo me acerque cada vez más al teléfono, porque cada vez que lo abro, me sale el video que a mí me gusta. Cada vez que lo abro, hay una interacción que tengo con alguien. Entonces el teléfono me refuerza o refuerza algo que a mí me gusta. Y por eso siempre lo tengo cerca. ¿Existe, en la misma línea, existe algún dispositivo, alguna aplicación, algo tecnológico que se asocia a un cierto cambio de actitud? ¿Existe una relación entre aplicaciones, entre tecnología particular y cambio Pues, o efecto? Sí, nosotros creemos que sí, pero la investigación es muy inicial todavía, pese a lo omnipresente que es la tecnología en general, es la relación que tiene la implementación de eso con los procesos que están detrás y la explicación que lleva a las ciertas conductas es muy incipiente. Entonces, ¿hay relación? Claro que sí. Nosotros hemos visto y hemos hecho ya un par de aplicaciones que son muy exitosas, por ejemplo, para poder promover la realización de actividad física, en donde vinculamos lo que las personas piensan respecto a algo, a la actividad física en este caso, con las actitudes que tienen hacia esa actividad física, como de positivo o negativo consideran hacer actividad física, y la probabilidad de que realicen acciones vinculadas a esa actividad física, como por ejemplo comprar cosas vinculadas a actividad física, ir al gimnasio, decirle a otras personas que vayan con él, entre otras cosas. Lo que queremos hacer a continuación es tratar de ir ampliando paulatinamente la red de explicaciones, saliéndonos simplemente de estas respuestas que las personas generan ante un contexto informativo y pasar a otros elementos que pueden ser importantes. Por ejemplo, algo que es muy interesante que queremos trabajar en el futuro es cómo las personas, al hacer una interacción con otros, ese proceso de interacción que genera consecuencias positivas o negativas tiene un efecto conjunto sobre las respuestas. Por ejemplo, cuando uno, y el uso de inteligencia artificial con eso es muy importante. La gente cuando juega con algo, juega con alguien. Y ese juego, esa interacción que es positiva o negativa, cuando genera una consecuencia, lo que suele pasar es también, lo que nosotros queremos evaluar es si eso genera una consecuencia sobre cómo la gente se comporta. Nosotros tenemos la idea de que sí lo hace, pero lo hace bajo ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias. Ismael, estamos entrando en el terreno ya final de la conversación. Me gustaría saber si las investigaciones, las que tú realizas y otras similares, porque quien investiga no está solo en el mundo, hay alguien que está investigando algo parecido, ¿verdad? ¿Esto puede tener un aporte a la comunidad? Porque lo que estamos en investigación es decir, esto se va a transformar en una publicación científica y eventualmente no la lee nadie de la comunidad. Sí, claro. ¿Ya? Pero ¿crees tú que esto pueda ser un aporte a la comunidad, Sí, por a la supuesto. gente que está por allí en alguna casa? Por supuesto. Yo, invito a todas las personas que están mirando este programa a
entrar a la tienda de Microsoft. Invítalo en esa cámara. En esa cámara. Sí. Yo los invito a todos a que entren a la tienda de Microsoft y bajen un simulador del Museo Virtual del Maule, que es una aplicación que usted la baja en su computador y puede visitar con eso un montón de artefactos patrimoniales que han sido digitalizados en 3D. Y por tanto, con la interacción que usted haga dentro del computador, podría ver las jarras del Fundolora, que son de 200 o 300 años de antigüedad. Y justamente lo que nos interesa en ese proceso es que no solamente las personas tiendan a busquen y vean esto, que eso ya en sí mismo es un valor, ¿no? El valor patrimonial que tiene el interactuar con algo de manera virtual, sino que también nos interesa, y eso es lo que estamos trabajando ahora, en comprender que la manera en que nosotros entregamos la información y la manera en que nosotros generamos las condiciones de interacción puedan permitir que las personas tengan actitudes más positivas hacia lo patrimonial en general y actitudes más positivas también hacia poder visitar museos o visitar lugares que sean patrimonialmente importantes. Entonces el salto que estamos haciendo ahora es tratar de entender cómo esto que ocurre en un ambiente simulado, que está frente a ti en un computador cuando estás sentado en tu casa, termina finalmente haciendo que si eres un niño o un adolescente le digas, papá o mamá, ¿por qué no vamos al Fundolora y vemos de dónde se sacan los jarrones del Fundolora? Lo que nosotros creemos es que podemos crear aplicaciones y podemos crear programas que permitan a las personas llegar a un tipo de conclusión de ese tipo, ¿sí? Y aquí es donde quisiera hacer algo, y me permito salirme un poco de este formato para contar que en realidad esto también es muy importante que se genere de manera controlada y que hayan personas que son profesionales del tema trabajando detrás de ello. Así como tú puedes lograr que las aplicaciones tengan consecuencias muy positivas, también puedes lograr que tengan consecuencias muy negativas. Y efectivamente algunas veces lo hemos visto en aplicaciones sociales que son de uso común, como Instagram, Twitter u otros, en donde se promueven noticias que no necesariamente son verdaderas. La razón por la que las personas tienen actitudes positivas hacia noticias que son verdaderas o falsas es la misma. Por tanto, el uso de información falsa genera cambios en las actitudes de las personas por la misma razón que ocurre cuando las noticias son verdaderas. Luego, esta idea del miente que algo queda, que opera o podría operar en las redes sociales, es algo que justamente pasa por razones que son psicológicamente relevantes. El trabajo que nosotros hacemos, además de ser importante en las consecuencias que tiene sobre, por ejemplo, lo patrimonial o sobre algo que también estamos evaluando con Felipe, que es lo turístico, puede tener también consecuencias positivas en que la comprensión del proceso nos permite entender cuándo va a tener consecuencias positivas y cuándo consecuencias negativas. Y eso yo creo que es muy importante, no solamente en términos del impacto sobre la comunidad, sino que el impacto sobre la comunidad científica que nos permita ir avanzando en una investigación aplicada que sea responsable. Qué bien. Ismael, quiero en nombre de Campus TV y la Dirección de Investigación de nuestra universidad agradecerte que hayas aceptado esta conversación, que por cierto ha sido muy interesante. No, pues yo muy contento y agradecido también de esta invitación. Muchas gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado con el profesor Ismael Gallardo de la Facultad de Psicología, de la cual es decano actualmente, sobre tecnología y el impacto que eso puede tener en las personas. En el segundo bloque vamos a conversar con la profesora Rosario Spencer sobre otro interesante tema. Espérenos, ya volvemos. Estimadas y estimados telespectadores, la formación de un vínculo de apego adecuado durante la infancia es la base fundamental de un desarrollo emocional equilibrado en los niños y las niñas. Ello les va a permitir establecer relaciones positivas con los demás. ¿Cómo se construye ese apego en contextos no familiares? Para conocer sobre esto y más, vamos a conversar con la profesora doctora Rosario Spencer,
académica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Rosario, gracias por aceptar la invitación del programa Más Conocimiento Campus TV. Muchas gracias, profesor Palomo, por su invitación. Es un gusto poder estar aquí conversando sobre estos temas. Un tema muy interesante, por cierto, para el desarrollo de los niños y niñas. Partamos de elementos generales, Rosario. ¿Ya? Hay este concepto de apego. ¿Cómo se puede definir? Que se entienda por los no académicos en el tema. Sí. Primero, la palabra apego, ¿cierto? Es una palabra que existe en el idioma castellano, independiente de lo que hoy día hablamos, que es la teoría del apego, ¿cierto? Esta teoría del apego lo que plantea es que existiría un vínculo, es decir, una relación, que las personas construimos desde muy temprano, o sea, desde que somos bebés, desde que somos guaguas, con las personas que nos cuidan. En ese caso, por ejemplo, la guagua, desde su primer año de vida, ya es capaz de construir una relación privilegiada, especial, con aquellos adultos que lo cuidan de manera permanente o de manera lo más permanente posible, ¿ya? Y esta relación tiene una función muy importante porque es la que le permite a la guagua regular su estrés. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando, por ejemplo, la guagua está molesta, cuando está triste, cuando tiene hambre, cuando se siente mal, ¿cierto?, es capaz de lograr encontrar nuevamente la seguridad y la calma accediendo a este cuidador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos, cierto? Observamos que, por ejemplo, la guagua tiene una situación que lo asusta. Por ejemplo, entra una persona extraña a la pieza, ¿cierto? Ese susto, la guagua llora. La conducta de llorar es algo innato, ¿cierto? Nadie aprende a llorar. O sea, tenemos un set de conductas con las que nacemos que nos permiten captar la atención del cuidador. Y este cuidador, entonces, debería, ¿sí?, captar esa señal del niño y responder haciendo ¿qué? Calmándolo, ¿cierto? En esta interacción en la cual tenemos, en el fondo, susto del niño, alerta del cuidador y una respuesta rápida para calmarlo, el niño va a ir aprendiendo entonces a desarrollar este patrón, ¿cierto?, de calmarse acudiendo a otros, que después en el desarrollo va a ir, por así decirlo, internalizando o haciéndose más autónomo, pero que en las primeras partes de la vida dependen de esta otra persona, ¿cierto?, que nos cuida y que realmente nos da seguridad. Entonces, para responder a tu pregunta, la relación de apego correspondería a este vínculo, el vínculo muy fuerte porque tiene un componente emocional, ¿cierto?, que el niño o la guaguita establece con sus cuidadores principales, ¿ya? Cuando la teoría del apego se elaboró en los años 40, 50, ¿cierto?, se hablaba principalmente del cuidador principal como la mamá, porque era la que más tiempo estaba con el niño, ¿cierto? Pero luego estudios posteriores han visto que en realidad no es que el niño o la niña se apegue, ¿ya?, construya este vínculo de apego exclusivamente con la mamá. El papá puede ser una figura de apego a este cuidador como preferido o cuidadores preferidos, los llamamos figuras de apego. Puede ser la mamá, puede ser el papá. Pero si puede existir, disculpa que interrumpa, ¿puede ser más de uno? Puede ser más de uno, pero no es que todas las personas que interactúan con el niño sean figuras de apego, ¿ya? O sea, ¿hay una jerarquización de alguna manera? Hay dos teorías. Hay una teoría que plantea que habría una jerarquía, ¿cierto? Que habría como uno principal y los otros que serían como subsidiarios. Es como que, si está mi mamá disponible y ella es la figura principal, yo acudo a ella, pero si ella no está, igual puedo acudir a mi papá, a mi abuelo, etcétera, ¿ya? Pero también hay otras teorías que plantean que en realidad no es que haya una jerarquía, sino que son equivalentes, ¿ya? Porque depende en realidad de la relación. O sea, si el niño tiene una relación igualmente cercana y cotidiana con estas dos personas, que por ejemplo pueden ser sus padres, ambos podrían ser figuras de apego igualmente, por así decirlo, útiles para ayudar al niño a recuperar la calma. ¿Y por qué es tan importante que las guaguas puedan recuperar su calma, cierto? Porque cuando uno está tranquilo es capaz de aprender. Uno no puede aprender cuando está estresado. Probablemente cuando uno está tratando de hacer algo en contextos de que si uno tiene miedo o está triste o se siente mal, rinde menos, ¿cierto? Uno necesita estar tranquilo. A propósito de que mencionaste distintos sentimientos allí, creo que dijiste rabia, miedo o algo así. Los bebés, está hablando lactantes,
¿tienen sentimientos propiamente tal o es algo más innato de una menor jerarquía desde el punto de vista de la psicología? Ya. Mira, Esto ahí, tal vez me salga un poco del tema. sí, pero es que es muy interesante eso, porque en realidad, claro, uno no le puede preguntar al bebé, ¿cierto? ¿Qué siente? O sea, uno hace, por así decirlo, deducciones a partir de la observación de las conductas, ¿cierto? Ese es como como estudiamos principalmente a los bebés y también a partir de los reportes de los cuidadores, de los adultos, ¿cierto? Que los conocen muy bien. Entonces, efectivamente, sí, hay emociones que están presentes desde el principio, ¿sí? Que en el fondo que lo que se apuesta es que tenemos emociones, o sea, de que de hecho la emoción es incluso previa al pensamiento, ¿cierto? Y por eso es tan importante en el fondo este vínculo, que no es un vínculo que solamente responda a necesidades físicas, ¿cierto? No es que el niño solamente acuda a su mamá o a su cuidador porque tiene hambre, por ejemplo, sino que también tiene que ver con esta regulación de las emociones que son desagradables, que son molestas y que no se puede regular sola una guagua, ¿cierto? Que necesita de la contención, del cariño y de la seguridad de la otra persona. Sí. Sí. En parte, diste parte tal vez de una respuesta a algo que te quiero preguntar ahora, pero creo que podría profundizarse un poco más. Ahora, ¿cómo se forma el apego? ¿Qué etapas hay? ¿Esto parte del primer día de nacimiento? Mira, esto parte del primer día, pero no se acaba el primer día. Eso es súper importante lo que tú dices, porque yo he visto, por ejemplo, mamás que me han dicho, no sé, por Rosario, lo que pasa es que yo después del parto no pude tener a mi guagua pegada acá, entonces no tuvo apego conmigo. Es un concepto que aparece por ahí. Sí. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Ya? Yo no puedo decir si es correcto o no, pero las investigaciones desde la teoría del apego, ¿cierto? Que esto que estamos hablando, esta relación, ¿cierto? Que se construye durante un tiempo, ¿cierto? O sea, en el fondo es a partir de las interacciones cotidianas que tiene la guagua con sus cuidadores probablemente durante el primer año de vida, ¿cierto? Que se van estableciendo como estos patrones de interacción, ¿sí? Porque la guagua en el fondo, no sé, pues imaginémonos esto, si la guagua llora y la mamá responde, ¿sí? La guagua va a ir aprendiendo que en realidad cuando él llora y porque se siente mal, la mamá responde y que entonces eso lo calma y puede seguir jugando, ¿sí? Pero para lograr establecer este patrón, que es lo que nosotros llamamos de apego seguro, que en el fondo la guagua logra sentirse segura con su cuidador y volver a explorar, ¿cierto? Debe pasar un tiempo, hay que conocerse, ¿cierto? O sea, en el fondo, no, si bien uno podría decir que parte desde el inicio, ¿ya? Eso no se acaba. Y por eso nosotros evaluamos el tipo de relación de apego que puede tener una guaguita con su mamá o con su papá o con otros cuidadores recién desde los 12 meses de edad del niño. No lo podemos evaluar antes, ¿ya? Antes podemos evaluar a lo mejor otras cosas, pero este patrón o esta relación con estas características de lo que hace uno y lo que hace el otro y cómo responde uno y cómo responde el otro, recién desde los 12 meses. Entonces eso es súper importante también, por ejemplo, porque imaginémonos el caso de familias que han adoptado a sus hijos, ¿cierto? O sea, una familia que ha adoptado a un bebecito, a un su guagua, también puede llegar a ser una figura de apego seguro para su hijo, ¿cierto? Porque depende de la interacción, ¿ya? No depende de lo que ocurra en el momento de nacer, por así decirlo, ¿ya? Sí. Interesante. Rosario, ¿y el apego, cómo influye en el desarrollo y voy a decir también salud mental de los niños y niñas? Mira, es muy interesante tu pregunta, Iván, porque nosotros tenemos lo que se llaman estudios longitudinales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, digo nosotros, en realidad, otras personas en otros laboratorios durante muchos años, lo que hacen es tomar a un grupo de mamás, por ejemplo, desde el momento en que están embarazadas y van evaluando a esta mamá y a su guagua desde que nace en adelante durante un periodo de tiempo. Por eso entonces vamos longitudinal. Exactamente, por eso es longitudinal, porque tenemos como el seguimiento, podemos ver todos los capítulos de la serie en el tiempo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hay algunos estudios sumamente importantes, uno hecho en la Universidad de Minnesota, otro hecho en Rotterdam, en Holanda,
que ya tienen casi más de 20 años de seguimiento de estas cortes de niños, que ahora ya son adultos, y que a su vez muchos de ellos ya son padres. Entonces podemos ver también cómo eso tiene un impacto incluso después en su propia parentalidad. ¿Ya? Un estudio de larga data, muy longitudinal. Y eso es lo que nos ha permitido ver que efectivamente, si bien en la relación de apego temprana no explica toda la salud mental, ¿cierto? O sea, no podemos echarle la culpa solo al apego o responsabilizar solo al apego de lo que pasa después. De lo bueno o lo malo. Exactamente. Lo que sí podemos ver es que es un factor protector. ¿Qué quiere decir eso? Que promueve la salud mental, promueve la autorregulación, promueve, ¿cierto?, el que las personas sean capaces de formar relaciones saludables con otras personas, que sean capaces de pedir ayuda, por ejemplo, cuando están mal, que es algo que ayuda mucho a la salud mental, ¿cierto? Que tengan también mejores indicadores de bienestar emocional, de salud e incluso algunos de salud física, también se ha visto. Claramente, más allá de cuántos aspectos son positivos, claramente el apego bien desarrollado es un factor positivo. Exactamente, exactamente. O sea, en el fondo, por así decirlo, si nosotros queremos invertir en salud mental, una muy buena manera de hacerlo es promover que los niños, las guaguas, ¿cierto?, y los niños y las niñas, desde muy temprano, puedan tener, construir estas relaciones de apego seguro con sus cuidadores. Eso es como un capital, por así decirlo, ¿cierto? Uno podría apostar de que lo más probable es que si tratamos de asegurar un buen apego en los niños y niñas, desde su etapa de lactante hacia adelante, lo más probable es que va a tener una salud mental y desarrollo conductual adecuado. Exactamente. ¿Sí? Y que va a tener más estrategias para enfrentar los problemas, porque eso es súper importante, ¿cierto? No te garantiza, porque dificultades siempre va a haber, ¿cierto? Claro. Pero te ayuda a tener más estrategias y más recursos para poder, en el fondo, sortear las dificultades. En el fondo ahí estaríamos, como por así decirlo, promoviendo o creando factores de resiliencia desde muy temprana infancia. Bien interesante. Mire, en todos los grupos de investigación, desde las humanidades hasta lo más científico, tecnológico, pasando por la química, la matemática y quedándonos a este otro extremo, la psicología, la humanidad, el derecho, etcétera, todos utilizan metodologías para investigar, ¿verdad? En el ámbito de lo específico que tú investigas, en el ámbito del apego, ¿qué tipo de metodologías se utilizan? De hecho, ya mencionaste que se podían hacer estudios longitudinales. Pero ¿qué cosas les preguntan? ¿Cómo evalúan al niño? ¿Cómo se evalúa una guagua? Claro, ¿cómo se evalúa una guagua? No me va a preguntar ¿en qué idioma le hacemos la entrevista? Claro, mira, es muy interesante y yo creo que eso es lo más desafiante probablemente de hacer estas investigaciones desde la psicología del desarrollo, porque efectivamente, claro, como que por así decirlo, el estándar más alto son estos estudios longitudinales, ¿cierto? Pero que necesitan un financiamiento a largo plazo, que es como una dificultad. ¿Ya? Eso como en términos de qué tipo de investigación sería la que uno debería apostar, ¿ya? Para poder ver el desarrollo, seguir el desarrollo de la persona y así poder decir, mira, esto que pasó acá en el año 1, mira cómo se relaciona o permite explicar o predecir lo que va a pasar en el año 20, ¿ya? Pero se requieren, como tú dices, los estudios longitudinales requieren muchos recursos. Entonces, generalmente lo que uno termina haciendo son estudios retrospectivos. Entonces, uno toma, por ejemplo, a los adultos y evalúa respecto de cómo fue su infancia, ¿ya? Y ahí tratamos de establecer relaciones, entonces, entre estos antecedentes y la conducta, la salud mental o lo que estemos evaluando en la edad adulta, por ejemplo, ¿ya? Eso por una parte sobre el tipo de estudio, que es como una parte de la metodología. Y respecto de los como instrumentos que usamos, ¿sí?, para evaluar niños y bebés, guaguas, ¿cierto?, y su interacción con los cuidadores, el estándar también de oro, podría decirse el gold standard, son las pruebas de observación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para evaluar el apego, ¿ya?, el método más validado interculturalmente, etcétera, y con años en los cuales se ha visto que efectivamente la validez permite evaluar lo que estamos tratando de evaluar, es un procedimiento que se llama la situación del extraño, ¿ya?,
que elaboró una psicóloga. ¿Cómo es eso? Claro, una psicóloga canadiense que se llamaba Mary Ainsworth. Ella elaboró este procedimiento en el cual lo que vemos son episodios en los cuales está la guagüita entre 12 y 18 meses con su cuidador y con una persona extraña. Y son 8 episodios que duran 3 minutos máximo cada uno. ¿Cada episodio son situaciones distintas? Claro, pero es o sea, si nosotros hacemos la situación extraña, tenemos estamos más o menos como entre 20 a 30 minutos con la guagua, su mamá, su papá o el cuidador que hayamos elegido, porque las relaciones de apego son específicas. Entonces uno podría hacer esto, relación de apego con la mamá, con el papá, con el cuidador, no sé, pues de la familia de acogida, del hogar de menores donde está, en la residencia en la que esté, etc. ¿Ya? Y vamos observando de qué manera el niño reacciona frente a alguna situación de estrés, que es que entre una persona extraña, cómo acude o no al cuidador para lograr la seguridad, cómo se calma y cómo vuelve a jugar. Y eso en distintos momentos. Y eso el psicólogo, tú en este caso como investigadora, psicóloga, ¿estás sin ser vista? Digamos, en una sala en la cual... una sala de espejo, de esas salas especiales. Y esto se graba y después uno tiene que ir codificando minuto a minuto las conductas del niño. Bueno, y además antes hay que entrenarse, ¿cierto? Y certificarse y ver un montón de videos para efectivamente lograr ver lo que uno está buscando. No, por cierto, tiene que ser un experto. Exactamente. Entonces, pero es una sala en la cual a ti no te ven. Claro, a mí no me ven, exactamente. O me ven al principio cuando yo le doy la bienvenida, ¿cierto? Es como esa sala, en parte, que se observa cuando un detective está entrevistando. Exactamente, es lo mismo. Bueno, en la Escuela de Psicología tenemos de esas salas y justamente ahí entonces nosotros hemos hecho investigación usando este procedimiento de la situación extraña, evaluando la calidad del apego de niños y niñas y también, por ejemplo, para evaluar otras variables que se relacionan, por ejemplo, la sensibilidad de los papás, ¿cierto? O las conductas prosociales de los niños, como otras variables relacionadas con el apego, pero que no son apego. También el mejor método es la observación. ¿Ya? Y a propósito, disculpe que interrumpa, en los proyectos que tú has desarrollado, ¿qué, algunos resultados que te parezcan relevantes a mencionar? A ver, varios, sí, para elegir... Pero tiremos algunos, ¿sabes? Mira, para elegir yo creo que un resultado muy interesante en un estudio que hicimos con niños y niñas que estaban bajo el cuidado de Sename, de lo que fue Sename hace unos años, ¿cierto? Y que estaban entonces en residencias de niños, en familias de acogida, ¿cierto? Lo que vimos, contrario a lo que se ve en otros lugares del mundo, ya en los cuales en otros lugares del mundo los niños que estaban en esas condiciones generalmente tenían relaciones de apego llamadas inseguras o desorganizadas, ¿ya? Que son un factor de riesgo, lo contrario que el apego seguro del que hablábamos hace un rato, ¿ya? Entonces nosotros vimos que, a diferencia de eso, en Chile, cuando evaluamos la calidad de las relaciones de apego de los niños con sus cuidadores institucionales, había un gran porcentaje de niños que sí tenían una relación de apego seguro con esos cuidadores, ¿ya? Y esto no es algo que en el fondo el niño haya construido antes con otro cuidador y después traiga a la relación. Es algo específico de esta nueva relación. Entonces eso es muy interesante porque abre toda no sé, un tema, un debate tal vez, respecto de lo importante entonces que es invertir también en que esos contextos en los cuales muchos niños y niñas pueden vivir, ¿cierto?, también se apoye a los adultos cuidadores, porque si esos adultos cuidadores institucionales o en familias de acogida logran responder a las necesidades emocionales de los niños, esos niños sí pueden desarrollar un apego seguro con todos los beneficios que hablamos recién, incluso habiendo tenido experiencias traumáticas muy tempranas, como pueden ser el abandono, la negligencia, el maltrato, ¿cierto? O sea, si a una guagüita la separan de sus papás y la ponen en esos contextos, probablemente es porque había una situación de vulneración grave, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿esto porque yo lo rescato? Porque en el fondo recordar que la relación de apego no es una característica del niño, sino que es de la relación. Y si nosotros entonces trabajamos con los adultos, también estamos promoviendo... Favorece que ocurra el apego. Exactamente, ¿cierto? Eso por una parte, creo yo que es interesante.
Y lo otro también es trabajos que hemos hecho relacionando la variable apego y trauma, ¿ya? Que es como otras de las líneas también en las que hemos trabajado, de cómo las experiencias traumáticas de las personas, ¿cierto? Es como que interfieren en sus relaciones de apego, ¿ya? En el fondo es como también desde la perspectiva de cómo... Perdona que interrumpa, podía estar surgiendo el apego y ocurre un evento y desarma lo que... Exactamente, y desorganiza. Ya. Entonces, por eso es tan importante también ayudar a esta díada, que es lo que el concepto técnico para hablar de cuando estamos en una relación de a dos personas, por ejemplo, mamá, guagua, papá, guagua, o el cuidador que sea, ayudarlos a que la calidad de vida y el bienestar de ambos sea lo mejor posible, ¿cierto? Porque en el fondo, si tenemos un cuidador estresado, por ejemplo, eso tiene un impacto en el niño. Claro, y en esa etapa de desarrollo del apego pasa a ser fundamental el que es adulto. Exactamente. Porque es el que puede modular, ¿verdad? Porque el bebé no puede modular, digamos, está condicionado a lo que esté ocurriendo. Exactamente. Claro, pasa a ser, como tú dices, fundamental la participación del adulto. Sea familiar o no familiar. O no, exactamente. Claro. Y eso es súper importante, porque en el fondo... hay otros adultos que pueden cuidar, a lo mejor los papás de repente no pueden, porque no tiene postnatal, porque tiene que volver a trabajar, por lo que sea, pero puede haber otros adultos y a ese adulto entonces habría que fortalecerlo para que pueda proporcionarle al niño la oportunidad de construir una relación de apego seguro, ¿cierto? Y a propósito de que mencionaba lo del postnatal, etcétera, hay momentos en que la gran mayoría de las personas que tienen un trabajo estable a lo menos, tienen que llevar a su bebé, niño o niña, a una etapa prejardín, o jardín en distintas etapas. Y en los tiempos actuales hay muy precoz. ¿Ya? Antes era el kinder, pero ahora están los jardines y varias etapas previas. Y ahí también hay apegos con quienes le cuidan en el jardín. Mira, o en la sala cuna. Ahí depende, la verdad. ¿Ya? Lo que las investigaciones muestran es que ojalá los niños durante el primer año estuviesen a cargo de un cuidador lo más exclusivo posible. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque una guagua es demandante, ¿cierto? Y si yo a lo mejor estoy en una sala cuna con 10 guaguitas, no voy a poder responder a la velocidad que la guagua requiere en el momento en que lo necesita, por un tema como de viabilidad temporal, ¿cierto? Entonces, si yo soy capaz de tener una relación lo más exclusiva posible, aumento las probabilidades de poder responder de manera efectiva a la guagua, ¿cierto? Y eficiente. O sea, eso quiere decir temporalmente cercano a la necesidad, ¿ya? Ahora, los educadores de párvulos y las educadoras de párvulos son personas sumamente importantes para los niños, pero no necesariamente son figuras de apego, ¿ya? Pueden ser figuras adultas importantes. ¿Se establecen relaciones con esas personas? Sí. En algunos casos podríamos tener un vínculo de apego, sí, pero probablemente va a ser en casos en los que a lo mejor el niño efectivamente esté en un sistema de cuidado alternativo con muy poquitos niños, de que efectivamente el adulto sea siempre el mismo, ¿cierto? De que haya un tiempo. Recordemos que para construir esta relación se requiere un tiempo. Entonces, cuando hay mucha rotación o cuando hay mucho cambio, eso va como interfiriendo, por así decirlo, haciendo zancadillas en la construcción de esta relación. Doctor Spencer, y focalizo a los doctores Spencer, a pesar de que somos colegas y nos tratamos de tú, por cierto, pero en el contexto de esta entrevista lo menciono. Tú como especialista en este tema, si pudieses en esta última pregunta plantearle a nuestros telespectadores qué variables, qué aspectos son los que a tu juicio promueven en la mejor condición posible el apego. Si pudieras sacar algunos tips. Ya, ok. Lo primero yo creo que es muy importante es hacerle caso a la guagua, al bebé, cuando el bebé llora, ¿cierto? No dejar llorar a la guagua en vano, ¿cierto? Eso no sirve, ¿ya? Porque aquí estamos ayudando a que la persona, ¿cierto? La persona que, claro, tiene 2 meses, pero ya es una persona, está formando su sistema de regulación de estrés, ¿cierto? Y lo que queremos es que ese sistema se active y se desactive. Si la guagua está llorando
y usted lo deja, ¿cierto?, llorar, estamos en activación. Nunca tenemos la desactivación. Y mientras el sistema de regulación de estrés más activo, más crónica sea esa activación, más difícil es después recuperar la calma. ¿Ya? Entonces uno tiene que dar una respuesta como adulto, ¿cierto? O tratar de que la mayoría de las veces la respuesta sea rápida a la necesidad del niño. ¿Ya? Y que esto probablemente va a ser un tiempo. O sea, pensemos, porque hay veces que papá dice, ya, pero ¿cómo? ¿Cierto? Si no puedo estar respondiendo cada vez que llora, lo tengo que dejar llorar, ¿cierto? La verdad es que no hay ninguna investigación que haya mostrado que dejar llorar a la guagua sea positivo. Exactamente, sea positivo. Ya. Lo que demuestra es que es negativo. ¿Por qué? Porque la guagua después aprende a no mostrar sus señales de estrés. ¿Ya? Tenemos guaguas, entonces niños, cuando evaluamos en esto después de los 12 a los 18 meses, que aprenden, ¿ya? Porque ahí en el fondo con medidas de cortisol, que son algunas de las medidas de estrés, ¿cierto? Y de frecuencia cardíaca, son niños que están fisiológicamente estresados, pero que conductualmente no muestran su estrés a los papás. Porque han aprendido que estos papás no los van a ayudar. No pasa nada, no Exactamente, sirve. no dan seguridad. ¿Y te das cuenta aprender eso a los 12 meses? De que no puedes contar con otros para poder calmarte. Entonces, por eso, yo creo que el mayor tip tal vez es, si su guagua está mal, si tiene un malestar, si está enojado, si está triste, si lo necesita, acuda. Dele cariño, dele atención. ¿Ya? Esa es una inversión. Y eso después, a la larga, va a hacer que su hijo sea más autónomo, que sea más autorregulado, que sepa que puede contar con su papá, su mamá o su cuidador siempre. ¿Ya? Y eso obviamente es un factor protector. No sé, pues imaginémonos el niño que a los 10 años es víctima de bullying en el colegio y que no se atreve a contarle a sus papás. Esa confianza no se construye a los 10 años, ¿cierto? Los precursores tempranos es lo que estamos hablando hoy. Entonces, si la guagua llora, póngale atención. Exactamente. Gracias. Me gustó mucho ese tip. Me hubiese gustado ser más joven, ya tengo adultos, hijos adultos, pero bueno, ocurren las cosas cuando ocurren. Exacto. ¿Bien? Pero señores telespectadores, el consejo de la profesora creo que hay que tomarlo en cuenta. Rosario, te quiero agradecer en nombre de Campus TV y el programa Más Conocimiento el hecho que hayas conversado una, a mi juicio, interesante conversación. Muchas gracias, Iván. La verdad, para mí es un gusto hablar de estos temas, así que agradezco mucho tu invitación. Gracias. Estimados telespectadores, en el capítulo de hoy hemos conversado con el doctor Ismael Gallardo y la doctora Rosario Spencer, ambos de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Con el doctor Gallardo hablamos sobre que las nuevas tecnologías influyen en la actitud de las personas, y con la profesora Spencer estamos terminando de conversar sobre la importancia del apego en el desarrollo infantil. Los invitamos a un próximo capítulo de Más Conocimiento. Nos vemos pronto.